Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Habla el Pueblo, a esta edición del jueves 9 de agosto del año 2012. 39 años transmitiendo La Voz del Perú. Bien, estamos casi ya para llegar al fin de semana. El comportamiento político ha sido bastante dinámico. El mismo día de hoy ha habido muchos elementos de nuestra política muy interesantes, como la declaración por la educación firmada por el presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Educación y varios presidentes regionales. También el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que el gobierno espera señales claras de Cajamarca para levantar el estado de emergencia tras la petición de los facilitadores, Cabrejos y Garatea, para que este estado de emergencia sea suspendido en Cajamarca. Hay mucho para este programa y estamos con un invitado especial. Ya lo verán en un instante y vamos saludando a nuestro panel, y nuestro invitado especial, por supuesto, nos va a ayudar a analizar la coyuntura política. Comenzamos con José Rocha. Bienvenido al programa. Gracias, Rafael. Muy amable, amigos televidentes. Ahora de esta tribuna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decías bien, la coyuntura política se ha movido bastante. En estos instantes todavía el Pleno del Congreso está reunido en sesión reservada con el ministro cateriano de Defensa, con el ministro del Interior también, Wilfredo Pedraza, ambos discutiendo lo que es el pedido de esta reforma, el pedido para poder legislar por parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Un tema que se ha discutido y que es bastante extraño después de lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros hace unos días, que ya no iban a hacer el pedido. Pero en fin, y otra cosa que habla mucho del folclore político que se vive y de la informalidad que se tiene en el Congreso con la bancada oficialista es el regreso del parlamentario Rubén Coa, ¿no? Salió despotricando, diciendo que estaba realmente, se sentía mal por lo que hacía la bancada, y ahora resulta que regresó, se olvidó de todo, señor Coa. Ha habido una etapa pues de reflexión y él salió a defender lo de Espinar, ¿no? Sí, claro. Entonces eso motivó que sea separado, pero bueno, ha regresado a Gana Perú. Saludamos al abogado del pueblo, el doctor Fernando Urbina Linares, le damos un cordial saludo. Muy buenas noches, Rafael, buenas noches a todo el Perú. Esta coyuntura es muy marcada por el tema de seguridad, pero también por el tema de educación. El tema de la huelga del SUTEP con el serrucho que es CONARE, o mejor dicho, un cuchillo que es del CONARE, ha puesto también en jaque al gobierno. Y aquí el gobierno ha respondido con esta propuesta de la carrera magisterial, ¿no? Que hay que discutirla, porque considero que en algunos aspectos puede vulnerar derechos adquiridos de los profesores. Y también hay que darle más énfasis a la meritocracia. Es cierto que hay que levantarla y dignificar a los profesores, pero hay que hacerlo dentro de un proceso que cuide, en este caso, mejorar la calidad de la educación, que es el gran problema que tiene este gobierno y que la ministra hasta ahora no ha dado ninguna respuesta satisfactoria. Le damos un saludo muy cordial al doctor Héctor Vargas Saya. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, a las órdenes como siempre. Bien. Y amigos, nuestro invitado especial, don Alberto Cuquín, periodista y analista. Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Amigos del panel, mi maestro Vargas Saya, en la lucha contra la corrupción. Por cierto, en esa línea estamos. Y claro, hay una coyuntura particularmente interesante en el país, un país que, como el nuestro, viene soportando crisis política periódicamente. El tema de Conga no está resuelto y ojalá que se encuentre la salida, porque hemos tenido tantas crisis en el Perú a lo largo de las últimas décadas que yo a veces me pregunto si es que no hemos captado experiencias o recogido experiencias de todas esas crisis, y hoy estamos entrampados en un problema donde hay resistencias pasivas y resistencias violentas. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, desde mi punto de vista, es sentarse a analizar muy fríamente de cómo encontrarle una fórmula de solución a este problema, porque en tanto no se resuelva, va a ser persistente la crisis, y esto puede, digamos, derivar en otras acciones similares, ¿no?, si es que no se encuentra, como dije, la fórmula de solución. Más adelante podemos analizar otros temas de coyuntura que obviamente lo tienen ustedes en agenda. Muy bien, gracias don Alberto Cuquín. Efectivamente vamos a estar con el tema de educación, el tema de Cajamarca, también la delegación de facultades. En este momento hay una sesión secreta a pedido del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, para abordar esta delegación de facultades en la especie de reforma, repotenciación de defensa e interior. Sesión secreta, amigos televidentes. Así que hay muchas cosas y muchos elementos en el programa. Vamos por el tema de educación. Justo mencionaba el doctor Urbina este proyecto de ley que lo vemos aquí. Este es el proyecto de ley que recién ayer formalmente se entregó al Congreso de la República. Ustedes pueden ver,
proyecto de ley de reforma constitucional. Recuerden que en el discurso presidencial esto se denominó primero Ley de Desarrollo Docente, pero fue cambiado. Y aquí tenemos la Ley de la Carrera Pública Magisterial. Aquí está, edición oficial del Ministerio de Educación, todavía vigente mientras no se apruebe el otro proyecto de ley, pero que, en opinión de muchos entendidos, de quienes estamos leyendo, comparando estas dos normas, tranquilamente la ley de la carrera pública magisterial podía modificarse y no necesariamente trabajar un documento de estos que casi es una copia del anterior. Vamos con el panel frente a esto. ¿Era necesario una nueva ley en educación, habida cuenta que ya hay tantas normas? ¿Qué piensa Pepe Rocha? Rafael, yo aquí he sostenido algo con respecto a esa ley y no estoy de acuerdo, porque una de las cosas que se pudo rescatar, tal vez una de las pocas cosas que se pudo rescatar del periodo anterior, fue que con la ley de carrera pública magisterial se habían dado algunos pasos. No era algo perfecto, no era algo que se estaba desarrollando de la mejor manera, que podía ser perfeccionado, que podía ser mejorado, pero no necesariamente anulado, porque había habido además una inversión importante ahí. Se está discutiendo un tema que valdría la pena analizarlo en algún momento, y espero que el Congreso de la República lo analice cuando tenga que votar sobre la misma, y es la participación del SUTEP en las evaluaciones de los profesores. Hay quienes dicen que el SUTEP formaría parte del equipo evaluador, y hay quienes dicen que el SUTEP podría ser una especie de veedor. Tal vez siendo una especie de veedor se podrían evitar algunas cosas, pero siendo parte del equipo evaluador es un poco complicado meter a una institución como el SUTEP, que para muchos, y entre ellos me encuentro yo, se ha significado un escollo en la educación pública nacional, con unas paralizaciones que se han significado un retraso importantísimo para los educandos en nuestro país. Así es que, además que está encabezada por una ala radical desde hace muchísimo tiempo, como es Patria Roja, y ahora con el tema de CONARE es un riesgo mayor. Hay muchas cosas que solucionar todavía en cuanto a este gremio, en cuanto al SUTEP, para decidir si es que forma parte o no, gracias a una ley, de quienes van a evaluar a los maestros. A propósito de la huelga, aquí tengo el documento oficial y es una nota de prensa de la PCM, cuando señala lo siguiente: Ejecutivo firma declaración por la educación con presidentes regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Huelga magisterial es ilegal y causa un daño irreparable a los niños. Reconocen y respaldan a los maestros que no han abandonado las clases. ¿Es que ha habido seriamente un debate sobre la educación en nuestro país o recién estamos entrando a un debate serio sobre educación? ¿Qué piensa don Alberto Cuquín? Yo creo que realmente en estas circunstancias me parece, tengo la impresión que por primera vez en los últimos tiempos se ha puesto en debate el tema de la educación y está además recogido en muchas primeras planas de los diarios. Es decir, antes no aparecía como un tema de vital importancia. Yo creo que por ahí hay un avance. Pero creo que la educación requiere una reforma integral, porque hemos estado viviendo de parches, ¿sí? ¿No? Periodos de parche, sacando una ley del profesorado, sacando la ley de la educación, del Consejo Nacional de Educación, luego se sacó la ley de la carrera pública magisterial, ahora se vuelve a sacar otra ley, ¿no?, para revisar lo que ya supuestamente se había revisado. Mi colega Rocha ha dicho hace unos instantes que el SUTEP es un elemento que está casi presente, ¿no es cierto? Casi, sí, claro, casi a la expectativa de intervenir. El SUTEP es un sindicato. O sea, su estructura, yo lo acabo de leer hace poco, su estructura es de un sindicato, es decir, es una organización que reclama reivindicaciones salariales, condiciones de trabajo y todo lo demás. Sindicato Único de Trabajadores. No tiene el mismo rango que sí tiene el Colegio de Profesores, que es la entidad, ¿no es cierto?, gremial que reúne a los profesionales, que sí es el órgano que debe tallar, debe ingresar al debate o a la fiscalización o, si se quiere, al seguimiento de esta evaluación que se promete. Pero un sindicato tiene otras expectativas. Es cierto que desde el tiempo que se fundó el SUTEP con Horacio Ceballos a la cabeza, ya desaparecido dirigente, que tenía él un libro en la mano y un fusil en la otra, ustedes recordarán esa imagen de Horacio Ceballos, eso marcaba una distancia entre lo que era más o menos la educación, hacia dónde se perfilaba. Y a lo largo de esos tiempos hemos visto en la historia la cantidad de conflictos que se han registrado. Por lo tanto, yo tengo mi observación respecto a que si el SUTEP puede entrar no solo a evaluar, ser observador, de alguna u otra manera, porque eso no creo que le compete orgánicamente al sindicato.
orgánicamente, me parece, le compete en este caso al Colegio de Profesores del Perú. Es lo que yo pienso de esa perspectiva. Pero ha habido un problema, ¿no? Esta división en el Colegio de Profesores apenas se funda, se crea su primer decano o presidente del Colegio de Profesores y hubo un cisma. Hubo un conflicto, claro, como en todo, en el Colegio de Abogados lo hay. Siempre se producen este tipo de situaciones, el colegio de periodistas, con los economistas, en todos los colegios profesionales siempre hay discrepancias. Es más, ingresa un decano del colegio de abogados y no siquiera ha tomado, asumió el cargo y ya lo está impugnando, sí. O ya están haciendo una campaña para el siguiente porque solamente es un año, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto existe en el escenario de nuestros colegios profesionales, que ojalá mejore, pero específicamente el tema tan sensible como es la educación, yo insisto, ni se debe politizar, ¿no? Y en segundo lugar, no se debe tampoco manipular desde ninguna perspectiva, ni de la perspectiva política de alguien que esté interesado en dominar, en este caso Patria Roja, el mayor número de integrantes del SUTEP o del sindicato o del Magisterio Nacional, que son 322.000 profesores que están en la planilla. Entonces, esto es un poco delicado y por eso creo que la reforma tiene, desde mi punto de vista, y lo he dicho repetidas veces, tiene que ser integral. No solo en la parte de la docencia, la infraestructura, tiene que ser en la parte de la currícula, el sílabus, es decir, revisar todo en su conjunto y no hacer parches periódicos que finalmente de acá a 5 años con otro nuevo gobierno seguramente lanzarán una nueva propuesta para otro tipo de iniciativa sobre la educación. Habla el Pueblo, como siempre, está en la propuesta y venimos debatiendo hace mucho tiempo. Hoy con un panel de lujo, en unos minutos con el público televidente sobre la problemática de la educación en nuestro país. Decía don Alberto Cuquín, el despliegue que se da en los medios. Por ejemplo, aquí mostramos el diario oficial El Peruano, en portada, que anota El Peruano, dice: Congreso recibe proyecto de ley magisterial, contempla meritocracia, innovación y capacitación para todos los docentes. Presidente Ollantumala y ministra Patricia Salas piden a maestros aceptar reto de mejorar educación pública. Otro diario, La Primera, páginas interiores, página 7, dice: profesores tendrán más oportunidades. Ministra Patricia Salas afirma que nueva ley del magisterio permitirá a los maestros mejorar profesionalmente, tras reunirse con la bancada Acción Popular Frente Amplio.